Cada día, los habitantes de la provincia de Heredia suelen pasar por una de las obras arquitectónicas más apreciadas por la ciudad de las flores. En esta ciudad encontramos el Fortín, que se ha convertido en un ícono de la provincia, calando en el corazón y mente de quienes lo conocen. Por su belleza, su vida y su color, es admirado. ¿Pero realmente conocemos el significado de este majestuoso símbolo de la ciudad? Muchas de las personas que habitan la ciudad de Heredia desconocen el origen y función del Fortín. Por eso, vamos a recorrer la historia de este símbolo herediano, remontándonos a años pasados. Cuando en 1876 se levantó la construcción del Fortín durante el mandato de Tomás Guardia Gutiérrez. Esta edificación, que cuando la vemos detalladamente, encontraremos incógnitas que anhelamos descubrir. El fortín, simple y sencillamente, es un elemento militar, el cual se creó para vigilancia y defensa de un cuartel militar que existió durante el siglo XIX en ese lugar que hoy es un mini parque que se llama Fadrique Gutiérrez precisamente. En 1915, Heredia tenía cerca de 2,7, 2,8 kilómetros cuadrados, 115 cuadras, 28 cantinas, una cantina cada 6 cuadras. Esa era la Heredia con la que nos encontramos, pero también una Heredia que se desarrollaba. Una Heredia que veía crecer instituciones educativas. A finales del siglo XIX se crea el Liceo de Heredia. Hay pequeñas construcciones. En 1876, don Fadrique Gutiérrez construye el Fortín, el famoso Fortín. Pero en 1915 se crea la comandancia de Heredia, la que está saliendo hacia Barba. Por esos mismos años se crea la Escuela República Argentina. Es decir, Heredia empezaba en medio de esa tensión social a desarrollarse. Es un elemento militar que aún las cárceles que tenemos en este país, como la Reforma y algunas otras, tienen sus fortines. Y usted va a preguntar cuál es el fortín, pues la torre de vigilancia, donde se mantiene totalmente controlado la forma y el cómo se desarrolla la vida dentro de un centro penitenciario. Pero su misticismo no solo se encuentra en su estructura, sino también en su creador, Fadrique Gutiérrez, personaje lleno de extravagancia y pasión, que lo llevó a construir el majestuoso Fortín. Pero ¿para qué alargar la descripción de este personaje tan importante en la historia del Fortín, cuando el escritor Luis Dobre Segreda lo describe así? Hidalgo extravagante de muchas andanzas, pendenciero y artista, mujeriego y devoto, ingenioso y astuto, lo parió la tierra estremecida y se lo tragó la tierra fatigada. Fadrique Gutiérrez, célebre personaje, amado por unos y odiado por otros, fue el encargado de levantar la majestuosa edificación llamada el Fortín de Heredia. Durante momentos de crisis en la ciudad de Heredia a causa de fuertes sismos, nace en 1841 Fadrique, en medio de la plaza pública, hoy conocida como el Parque Central. Fadrique Gutiérrez se convirtió en un efímero personaje histórico, que a causa de su exilio del país y posterior regreso, murió oscuramente en Esparza en 1897. ¿Pero quién era Fadrique Gutiérrez en realidad? Fadrique Gutiérrez es un hombre polifacético dentro de la historia de Heredia. Él nace cuando la primera parte del siglo XIX está finalizando, nace en 1847. Un tipo con habilidades muy especiales. Era pintor, escultor, militar, políglota, hablaba muchos idiomas. Ha sido más conocido por lo político que por sus chanzas y sus creaciones culturales, de las cuales nosotros en Heredia tenemos que reconocer una fundamentalmente, pero hay muchas, incluso a nivel artístico. Una persona que ayudó a la construcción del viejo Instituto de Alajuela, a arreglar la cúpula de Alajuela, de la iglesia catedral de Alajuela, asimismo la construcción del Fortín. Para iniciar el viaje por esta majestuosa obra, debemos entrar al primero de los 3 segmentos. Vemos cómo parece formarse un gran insecto. La primera base es formada por grandes piedras, donde vemos los cimientos, formando el espacio más amplio. En los años anteriores contaba con varias entradas a la edificación, pero con los años se fueron cerrando hasta quedar solo una. Al subir,
vemos cómo resaltan formas en las paredes, como claraboyas y ventanas pequeñas y grandes, que nos hacen preguntarnos la razón de su creación. Mientras que el tercer segmento vemos que es el más angosto y diferente, porque está compuesto por ventanas en forma de trébol. Las manos que construyeron este fortín usaron materiales como la piedra, el barro, cal y ladrillo, todo para regalarnos esta maravillosa obra. La base está hecha de piedra de pavas. Es una piedra no tan dura, que es fácilmente moldeable a través del cincel y el martillo. El elemento central es ladrillo rojo traído de Cartago. Aproximadamente son 2.500 ladrillos de barro cocido. Y el elemento superior es un elemento hecho de amalgama entre calicanto, ladrillo y algo de piedra. La torre propiamente, desde el suelo hasta su punto final, que es el mirador, digámoslo así, anda por los 13 metros, poquito más, porque ahí usted puede darse cuenta que el fortín tenía un lugar privilegiado, que ahora tal vez no se ve por los árboles del parque, pero el control que se hacía del centro de Heredia era bastante bueno. Por eso su altura era militarmente perfecta para el control de una ciudad. Mucho se ha dicho sobre cuál sería realmente la idea de construir el fortín, ya que quedó como una obra inconclusa, pero el único que realmente pudo saberlo fue su creador. Durante años se ha hablado de la existencia de túneles que conectan la ciudad de Heredia, pero nos preguntamos si realmente cada paseo que damos por la ciudad nos oculta caminos subterráneos. Se habla de que Tomás Guardia necesitaba prever cualquier ataque, por lo que mandó a construir estos túneles salientes del fortín. Según los registros, los túneles conectaban el fortín con el Liceo de Heredia, la Casa de la Cultura, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María y finalmente la Comandancia de Heredia. Los túneles efectivamente existen, pero no son túneles como la gente ha querido creer o hacer creer, que son túneles militares para el paso de personas, para el escape de militares, para resguardar tesoros. Imagínense ustedes una población analfabeta, creyencera, que de repente le empiezan a meter miedo. Y hay que meterle miedo en torno al poder. Entonces, ¿qué pasa si el fortín tiene túneles? De que a usted le pueden llegar por esos túneles y darle. Sé que pasa uno que viene del Liceo Heredia y pasa por la Casa de la Cultura, pero es una mera casualidad, porque es un túnel que inicia por la Iglesia del Corazón de Jesús Nueva de Heredia. Y esa es una canalización de agua, que digamos no es un túnel, es una acequia. Los curas necesitaban de protegerse en medio de una sociedad que le era relativamente adversa a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Será cierto que el túnel sirvió para una estrategia militar? Posiblemente. Yo me puedo escapar hasta por un caño. Pero que fuera realmente la iniciativa, la idea del constructor, para eso no. Era canalización. Estaban haciendo una remodelación en la casa en 1915, se encontraron que había un hueco en la tierra, en las bases del edificio, y posiblemente ahí se escondió armamento a finales del siglo XIX. Entonces, sí era posible todo ese tipo de construcción. Los túneles en Heredia sí existen, pero son túneles que aún están sirviendo a la canalización de aguas del norte de Heredia hacia el río Pirro, que descarga toda esa presión y cantidad de agua en el río Irí. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta si cada sitio de esta hermosa ciudad nos oculta lugares que de descubrirse serían apasionantes. Si realmente este fortín se desarrolló tal y como fue planeado. ¿Por qué el fortín es importante para los heredianos? Porque hay un elemento apasionante e importantísimo que es la identidad. El fortín a los heredianos nos da identidad, como la parroquia, el fortín, el parque central, nos trae a las raíces. Lo que yo le pido a las nuevas generaciones es que valoren lo poco que queda, porque Heredia en los últimos 30 años ha perdido el 40% de las estructuras históricas del centro de la ciudad.
El fortín es lo poco que queda. Y hay que guardarlo, porque volvemos a lo mismo. Identidad es propiedad. ¿Y propiedad de qué? De nuestro suelo, de lo que tenemos aquí, de lo poquito que hay, pero que nos convierte en personas que queremos ver a Heredia como una ciudad independiente, que surge, vive y sobre todo que le podamos heredar, porque eso es prestado. Todo lo que tenemos aquí es prestado. Ya a mí no me pertenece, le pertenece a las nuevas generaciones. Pero hay algo que sí podemos saber. Como exclamó el querido poeta Rubén Darío, ve que nunca quiten esto. Vean que nunca quiten este símbolo de la ciudad que durante años ha sido admirado por generaciones.